aplauso al doctor Alejandro Ramos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Usted es algólogo. Así es. Y bueno, cuéntenos primero de qué se trata su especialidad, porque muchos de pronto no sabemos, como hablábamos al inicio, que existen varias especialidades y que de pronto nos pueden ayudar, que ese es el objetivo, ¿no? Claro. Bueno, el área de algología se refiere a una especialidad que se deriva del área de la anestesia, la cual se enfoca en el manejo, control y tratamiento del dolor, sobre todo del dolor crónico. La parte de anestesia se encarga de la cuestión, digamos, de la parte aguda del dolor, es decir, del proceso quirúrgico. Sin embargo, hay dolor que queda permanente. Nosotros nos enfocamos en el tratamiento y control del dolor cuando rebasa el tiempo previsto de curación. Ok, y bueno, háblenos acerca del dolor crónico, ¿qué es lo que origina? Yo me imagino, en mi ignorancia, ¿verdad? Me imagino que en una cultura como la del mexicano, ¿verdad? Que de pronto, me duele, pero así me voy a trabajar, me duele, pero con algo, ¿no? Se me quitará y te aguantas, o no ha de ser nada grave. Y cuando vas a ver, pues ya se convirtió en un dolor que lo tienes a años, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que puede originar un dolor crónico? Bueno, primero que nada tenemos que entender que el dolor es una experiencia personal, lo cual lo convierte en algo muy subjetivo. De acuerdo a la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a una lesión tisular real o potencial. Entonces, si te das cuenta, el dolor es una experiencia personal, lo cual lo convierte en algo muy subjetivo. En nuestro país estamos muy acostumbrados a aguantar el dolor, lo cual genera que con el paso del tiempo se convierta en una situación crónica. Primero tenemos que entender que el dolor es una situación de aviso. Nos está avisando que algo en nuestro cuerpo no está funcionando de manera adecuada. Tenemos que atenderlo de manera inmediata para dar tratamiento a esa situación. Si nosotros no damos un tratamiento en el tiempo indicado, esto se convierte en una situación crónica. Entonces ya entramos a lo que es la clasificación del dolor. En cuanto a la temporalidad, nos estamos refiriendo al tiempo. Un dolor que se quita en un término menor a 3 meses se refiere a un dolor agudo. Y cuando el tiempo previsto es mayor a esos 3 meses, ya estamos hablando de un dolor crónico. ¿Como cuáles casos? Pues muy comúnmente el cáncer. El cáncer, la neuropatía diabética, la neuralgia posherpética, por supuesto la fibromialgia. Y desde luego que tenemos que dar tratamiento cuando se presenta el dolor agudo para evitar que esto se haga una situación crónica. Desafortunadamente les contaba a mis compañeras fuera del aire que tengo un familiar con neuropatía diabética y es, digamos, estresante y muy impotente verlo, que está, ¿no?, con ese dolor crónico. ¿Qué es lo que desencadena? Por ejemplo, háblenos un poquito acerca de la neuropatía. Bueno, en el término general de la neuropatía hay una afectación a nivel periférico por una disminución en el flujo sanguíneo, hay una afectación a nivel de, nosotros le llamamos sistema nervioso periférico, sobre todo en extremidades, hay un sufrimiento a nivel de las vainas que cubren ese nervio, hay una desmielinización y eso genera con el paso de los años que haya conexiones aberrantes entre un nervio y otro y eso genera pequeñas descargas eléctricas, lo que se manifiesta como un dolor. Claro, eso debe ser bastante doloroso. Es bastante doloroso. Entonces es un algólogo, en este caso, quien trataría una neuralgia diabética. Mira, idealmente tiene que ser un médico de primer contacto. Un médico, digamos, un médico familiar, un médico general que idealmente tiene que aprender al manejo del dolor. Desafortunadamente, en nuestro país dejamos avanzar los problemas. El paciente se controla su glucosa, se controla su hipertensión, pero no atendemos la cuestión del dolor. Y entonces cuando nos damos cuenta, ya el dolor se convirtió en una situación crónica y ya no bastan los analgésicos de uso común para poder controlar un dolor crónico. Y que esto de pronto
vas a tener que ocupar medicamentos mucho más fuertes que de pronto también van a afectar otro tipo de situaciones en tu cuerpo, ¿no? No, y que es muy peligroso. Yo pienso así en el momento del dolor, a veces la persona puede estar desesperada, que no sabe qué tiene que hacer, ya te ¿no? metes lo que sea, pones lo que sea, ¿no? Pues tomo una cosa, tomo la otra y empieza a buscar alternativas que pueden poner en riesgo su vida, y ahí es donde tiene que buscar rápidamente a este médico de cabecera para que le derive, caso sea necesario, al algólogo, ¿no? Es correcto. Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante. Los analgésicos de uso común se prescriben sin ningún control, ¿sí? Lamentablemente tienen un techo analgésico, es decir, no van a mejorar más el dolor aunque aumentemos las dosis o aunque se pongan 2 fármacos de la misma familia. Y peor aún, no nos funcionan para un dolor de tipo neuropático, como es el caso de la neuropatía diabética. Wow. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de fármacos, como son los analgésicos de acción central, también llamados analgésicos opioides. Obvio, como son medicamentos mucho más potentes, tienen que titularse, tienen que irse administrando de forma gradual para evitar una sobredosificación. Híjole. Pero a largo plazo es una mejor opción que continuar con los fármacos de uso común. Es decir, los fármacos de uso común, que son muy buenos, a largo plazo pueden generar un problema mucho mayor. Por ejemplo, los antiinflamatorios, que funcionan muy bien, funcionan y están destinados para un dolor agudo, es decir, para un dolor que se presenta en ese momento. Y no se deben de usar por más de 7 días. ¿Por qué? Porque a largo plazo pueden traer problemas del tubo digestivo, problemas en la agregación plaquetaria, puede haber sangrados de tubo digestivo, sangrados por vía rectal o inclusive insuficiencia renal. Por esa razón tenemos que cambiar a los analgésicos de acción central, como son los opioides. Estos opioides pueden presentar, tal vez al inicio, ciertos efectos secundarios, que es diferente a tener daño a un órgano. Esos efectos secundarios se van a ir controlando conforme el paciente se vaya adaptando a ese analgésico. A eso nosotros le llamamos tolerancia farmacológica. Es decir, el paciente se va a adaptar a esa sustancia y ya no va a tener los efectos secundarios tan intensos como los tenía al principio. Y son fármacos que pueden usar pues prácticamente de por vida. Claro. Doctor, en el caso de una persona que ya tiene un dolor crónico, cuando llega ahora sí que a sus manos, ¿verdad?, canalizado por un médico, como usted nos dijo, ¿qué tiempo ustedes también le dan a este tratamiento, o de plano hay tratamientos de por vida? Háblenos acerca de eso. Sí, mira, desde luego tenemos que hacer una adecuada evaluación, tenemos que identificar bien cuál es la causa de ese dolor y tratar de corregirla. Por ejemplo, en algunos casos, muy comúnmente en nuestro país, cirugía fallida de espalda o síndrome poslaminectomía. Son aquellos pacientes que cursan con dolor después de un procedimiento quirúrgico a nivel de la espalda. Tenemos que identificar mediante estudios de imagen y estudios de resonancia magnética y electromiografía cuál es la causa de ese dolor. Una vez que conocemos la causa de ese dolor, tenemos que valorar si podemos hacer algo, ya sea con alguna infiltración, con algún depósito de esteroides, o inclusive hoy se realiza lo que es la radiofrecuencia en varias modalidades, como puede ser radiofrecuencia térmica, lo que causa una ablación del nervio que está generando el dolor, o una radiofrecuencia pulsada, cuando no es posible aplicar la radiofrecuencia térmica. Eso es uno. Y la otra parte es que ya se puede realizar inclusive la implantación de sistemas cibernéticos para el control del dolor, como puede ser un estimulador de cordones posteriores, es un estimulador medular, o la implantación de una bomba implantable, que es un dispositivo reservorio que se implanta para la liberación de medicamento de manera continua directamente hasta la médula espinal. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pues va a depender la causa. Si nosotros logramos controlar la causa, pues vamos a ir reduciendo la cantidad de opioides. Cuando no se puede controlar la causa, por ejemplo, en los pacientes con cáncer,
estos fármacos se pueden utilizar prácticamente de por vida sin que nos cause ninguna otra afectación. Muy bien. Ok, bueno, pues cada caso es un caso diferente, ¿no? Sandro, doctor, le comentaba que quería preguntarle también, como este servicio que se está brindando para toda nuestra audiencia, sobre los tratamientos y medicación paliativa. ¿De qué se trata y cuándo utilizarla, no? Bueno, en relación a los cuidados paliativos, básicamente es para aquellos pacientes que tienen una enfermedad que es potencialmente mortal. Okay. Por ejemplo, una enfermedad terminal, como puede ser el cáncer, se da una atención al paciente y a la familia. Esto tiene que hacerse de manera multidisciplinaria, es decir, tenemos que involucrar a la familia, tenemos que involucrar al mismo paciente, a su diagnóstico, que sepa precisamente cuál es el diagnóstico y cuál es el pronóstico para que él pueda tomar las decisiones pertinentes en el momento adecuado. Debido a que muchas veces estas enfermedades evolucionan con un mal pronóstico, el paciente puede normar ciertas conductas en relación a qué hacer y qué no hacer en el momento dado en que él ya no pueda tomar una decisión. Ahora, básicamente los cuidados es mantener al paciente en una zona de confort, es decir, que no tenga dolor, que no se ulcere, que no vaya a convulsionar, que no vaya a tener hemorragias, continuar con el tratamiento clínico inicial, llámese quimioterapia, radioterapia, en el caso que así lo consideren prudente. Y básicamente es brindar cuidados de confort. Esto se puede hacer prácticamente con los mismos medicamentos, solo que ya con un enfoque totalmente paliativo. Tenemos que ser muy prudentes y hablar con nuestros pacientes y decirles, en este momento, este fármaco es con la intención de controlar tal síntoma, llámese la disnea, llámese un sangrado, llámese una convulsión, y no con el fin de curar. Por ejemplo, si hay alguna lesión a nivel del mesencéfalo que esté comprimiendo algunas estructuras y que el paciente curse con convulsiones, bueno, se puede otorgar el beneficio de administrarle a este paciente radioterapia con el objetivo de reducir el tamaño, la inflamación, ¿no?, de esa tumoración, y que con ello podamos evitar que se presenten síntomas derivados de esa compresión en el cerebro. Con ello podemos evitar una crisis convulsiva. Por supuesto, tenemos que agregar anticonvulsivos para ello, y también de la misma manera tenemos que agregar fármacos para disminuir la inflamación, como son los corticosteroides. Okay. Doctor, escuchándolo, bueno, también ahorita que habló, ¿no?, acerca de la familia, que finalmente muchos son incapaces de entender al enfermo que está en casa y de tener la noción del dolor y de la intensidad del dolor que esta persona siente. Y de pronto se vuelven hasta insensibles, de pronto se vuelven hasta llegar a un punto de decirles que tú siempre te estás quejando, es que tú... Entonces, pregunta, doctor. Es terrible eso, ¿no? Sí. Usted también trabaja, trabaja con esta extensión hacia los familiares. Así es. Nosotros tenemos un equipo de colegas médicos, tenemos un equipo de psicólogos, tenemos un equipo de tanatólogos que nos ayudan al manejo multidimensional y integral de la familia y el enfermo. Ahora, en relación a este dolor, tenemos que ser muy prudentes en el sentido de evitar un sobresufrimiento de esta familia. No es solamente el enfermo, sino que también la familia está sufriendo. En relación a eso existe algo que se llama complot del silencio. ¿En qué consiste esto? Es una especie de obra de teatro en el cual cada quien juega un papel distinto. Evidentemente, el mecanismo es de proteger al enfermo, es decir, que no le digan qué está pasando. Pero muchas veces el paciente se da cuenta. Claro. Cuando lo llevan a un Instituto Nacional de Cancerología, pues por supuesto que se da cuenta. Cuando le ponen un medicamento que dice quimioterapia, el paciente se da cuenta. Pero también el paciente juega un papel fundamental al no decir qué está sintiendo, qué está pasando. ¿Para qué? Para no preocupar a la familia. Y esto, más allá de alejar, de acercar al equipo terapéutico y de brindar una mejor atención, aleja al equipo terapéutico y muchas veces nos ata de manos.
Y eso es muy importante. No caer en una situación que se llama complot del silencio, sino más bien afrontar la situación, ver de qué manera podemos apoyar, ya sea con psicólogos, con psiquiatras, con tanatólogos, para que esto se desarrolle de una mejor manera y podamos brindar la mejor atención de acuerdo a lo que el paciente vaya refiriendo y de acuerdo a sus necesidades. Claro, o sea que lo mejor en este caso, perdóname, sería hablar de ambas partes, ¿no? Tanto de la parte del enfermo como de la parte familiar. Sí, y de la Siempre parte médica comunicar. también. Porque aquí también el médico juega un papel importante. Si el médico no es capaz de decir, ¿sabes qué? Yo respeto tus ideologías, pero no estoy de acuerdo en mantener esta situación del complot, pues jugamos un papel muy difícil y sin duda no vamos a poder otorgarle una ayuda a ese paciente. Claro. Doctor, ¿usted trata con niños o solamente con adultos? En ese caso, si alguien quiere consultarse con usted, ¿usted atiende de todas las edades? No, nosotros estamos enfocados prácticamente con los adultos. Tenemos un colega que nos apoya en la parte de los niños, tanto en la parte de manejo y tratamiento del dolor, como en relación a los cuidados paliativos en pacientes pediátricos, que también es algo muy difícil. Claro, y que ahí entraría esa situación que usted comenta, ¿no? De no decirle al paciente qué es lo que está pasando, y más en niños que se dice que no entienden o que no saben lo que pasa, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Claro, fíjate que en relación a eso, nosotros nos hemos percatado que los niños sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta perfectamente, incluso son capaces de tomar una decisión. Desafortunadamente su corta edad no les permite tomar una decisión, y entonces lo que se hace es siempre dejarle esa responsabilidad a los papás, que también es una situación muy triste y muy dolorosa. Claro. Es fuerte. Wow, Sí. doctor, qué fuerte esta plática. Sin embargo, creo que, como dijimos al inicio del programa, la información hará la diferencia para que allá en casita pues tengan una mejor calidad de vida. Así que los invitamos a anotar la última chance que tenemos en esta tardecita, porque ya casi nos vamos. El doctor Alejandro Ramos Alanís está en el Hospital Español, que está ubicado allá en Avenida Ejército Nacional, número 616. Y lo puede contactar también al 55 25 89 42 58 para que usted haga una cita. Y sin embargo, es maravilloso que usted nos explica que tiene todo un equipo de especialistas para que, si no es específicamente con usted con quien tienen que iniciar el tratamiento, usted lo canaliza con su equipo, Así ¿no? es correcto. Excelente, doctor.